Sí, hola, buenos días, como cada mañana de sábado, para hablar un poco de neurología. Buenos días a todos, voy a esperar unos minutos para que se vayan conectando. Buenos días a todos. Buenos días a todos, buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, buenos días, Teresita Benítez. Bueno, para las personas que me preguntan, Teresita Benítez es mi mamá. Es una fiel oyente, todos los sábados se conecta a las 11 de la mañana, aunque ella solamente padece de migraña, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Como cada mañana de sábado, para hablar de enfermedades neurológicas. En esta mañana vamos a hablar de las enfermedades neurológicas en la mujer. Durante todo este mes de octubre hablamos de enfermedades neurológicas en la mujer. La primera charla del 1 de octubre fue de migraña en la mujer, las características de las migrañas en la mujer. Hoy vamos a hablar de otras enfermedades neurológicas en la mujer. La tercera charla, que será el día 15 de octubre, abordaremos embarazo y cefalea. Hablará de la cefalea de tipo tensional, de la cefalea de tipo migrañosa, pero en el embarazo, que tiene particularidades especiales. Aquí en esta semana nos acompañará la doctora Quintana, especialista en ginecología, ginecobstetricia de nuestro Hospital Salud Integral. En la próxima semana, es decir, el día 22 de octubre, hablaremos de embarazo y epilepsia, es decir, las particularidades de la epilepsia durante el embarazo. Y por último, para culminar con el nacimiento del niño, hablaremos del parto, el recién nacido, los primeros momentos del recién nacido. Hablaremos con el doctor, aquí la charla será con el doctor César Argüello, especialista en neonatología, y que es uno de los protagonistas de los primeros momentos de un niño o una niña cuando viene al mundo, y entonces es un conocedor de cualquier enfermedad que pueda ocurrir en las primeras etapas de niño. Bueno, en la mañana de hoy hablaremos de las enfermedades neurológicas relacionadas con la mujer. Ya nosotros abordamos la semana pasada la migraña, que dijimos que la migraña es 3 veces más frecuente en la mujer que en el hombre. En las etapas, por ejemplo, iniciales, la migraña se equipara con la frecuencia del hombre, pero ya una vez que va llegando a la etapa reproductiva, cuando la niña empieza a ser adolescente, la menarquia, los cambios hormonales, empieza a triplicarse la frecuencia de la migraña en correspondencia con el hombre. Ya vimos cómo evoluciona esta migraña a través de los periodos menstruales, a través de la menarquia, de la menopausia, y eso fue un tema que abordamos la vez pasada. Abordamos la migraña menstrual y la migraña relacionada con la menstruación. Todos esos fueron temas abordados. Pero en la mañana de hoy abordaremos otras enfermedades neurológicas que son más frecuentes en las mujeres. Por ejemplo, abordaremos algunos aspectos de la esclerosis múltiple, una enfermedad que de 3 a 5 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. Abordaremos estudios que han hecho sobre enfermedad de Alzheimer, Parkinson y enfermedad cerebrovascular a lo largo de la vida. Ya esto fue una publicación que hicimos recientemente en Facebook, en las cuales vimos que a partir de los 45 años en adelante, el 50% de las mujeres pueden hacer enfermedad cerebrovascular, Parkinson o Alzheimer, en comparación con el 33% de los hombres. También hablaremos de algunas enfermedades que ocurren durante el embarazo, es decir, no va a ser ni migraña ni epilepsia, pero por ejemplo como la preeclampsia o la enfermedad cerebrovascular, que son típicas del embarazo, y de algunas enfermedades que no son neurológicas propiamente dichas, pero que sí tienen una alta prevalencia de complicaciones neurológicas y que son mucho más frecuentes en las mujeres, como por ejemplo el lupus, que es de 10 a 1, es decir, 10 mujeres por cada hombre, diabetes, y algunas enfermedades de tipo psicológicas o psiquiátricas que son mucho más frecuentes
en las mujeres que en los hombres, como por ejemplo la ansiedad, el estrés postraumático, la depresión, que son 3 veces más frecuentes en las mujeres que en los hombres y que son fuente frecuente de consulta por otros motivos, sino por dolor de cabeza, a la consulta de neurología, por trastornos del sueño como tal. Entonces, ¿por qué existen estas diferencias hombre-mujer? Bueno, estas diferencias tienen un componente hormonal, básicamente hormonal. Ese componente hormonal también está influenciado por aspectos, digamos, sociales, es decir, de la interacción con el medio ambiente, pero básicamente tiene un componente hormonal. A ver, podemos comparar el hombre y la mujer en el transcurso de la vida. Las hormonas tienen una influencia sobre nuestro cerebro. Por ejemplo, voy a hablar del hombre. La testosterona, que es la hormona que se ve en los hombres, tiene una influencia que hace, por ejemplo, que los hombres sean en ocasiones más violentos que las mujeres, más agresivos, más impulsivos, que en las primeras etapas de la vida tengan que ver con la maduración cerebral. Por ejemplo, en los hombres es más frecuente la esquizofrenia o los trastornos de tipo del espectro autista que en la mujer. Esos cambios hormonales hacen que la mujer con los estrógenos genere otro tipo de cambios en nuestro cerebro y otro tipo de enfermedades de origen neurológico. Por ejemplo, se puede ver evidentemente que hay cambios en el tamaño del cerebro. El cerebro de los hombres es un poco más grande que el de las mujeres, aunque no quiere decir que funcione mejor, ¿no? Por supuesto, ni que sean más inteligentes los hombres que las mujeres, pero hay cambios estructurales. En el hipotálamo y en la amígdala, que tiene que ver mucho con las emociones y la control de las hormonas, hay cambios, hay diferencias entre la amígdala y de un hombre y de una mujer. Y también, por ejemplo, el hombre funciona más el hemisferio izquierdo y la mujer más el hemisferio derecho. Y por último, en la mujer pueden encontrarse una disminución mayor del hipocampo, que esto vamos a ver a continuación, que puede ser un factor que genere predisposición a tener una mayor frecuencia de enfermedad de Alzheimer una vez pasados los 50 años aproximadamente. Entonces, evolutivamente nosotros podemos ver cambios, ¿no? Es decir, no es lo mismo una persona que tenga 20, 30 años que una persona que tenga 60, ¿no? Pero estos cambios a los cuales yo me estoy haciendo referencia son cambios que tienen que ver con la diferencia entre el sexo masculino y el sexo femenino como tal. Entonces vamos a hablar de la primera enfermedad, esclerosis múltiple. No es una enfermedad frecuente, pero ustedes deben conocer a alguien que tiene esclerosis múltiple. De hecho, aquí en Nicaragua no pasan de 200 personas con esclerosis múltiple. En el hospital hay aproximadamente entre 15 y 20 pacientes que se le da seguimiento. Es una enfermedad frecuente en la mujer, de 3 a 5 veces más frecuente en la mujer que en los hombres. Pero tiene una característica, que es una enfermedad que discapacita si no tienes un tratamiento adecuado. De hecho, es la primera causa de discapacidad en las mujeres después de los traumatismos. Es decir, un traumatismo raquimedular viene siendo la primera causa de discapacidad. Es una enfermedad que es desmielinizante, inflamatoria, degenerativa, que provoca multifocalidad. Voy a tomar un cerebro aquí, el cerebro aquí, y provoca una multifocalidad de lesiones inflamatorias, que esas lesiones inflamatorias pueden atrofiarse si no llega un tratamiento adecuado y que puede provocar entonces múltiples síntomas como tal, como visuales, habitualmente pierden la visión de un ojo, motores, debilidad, torpeza, inestabilidad, trastornos sensitivos. Y esta enfermedad, en su inmensa mayoría, evoluciona por brotes, hace un brote de síntomas neurológicos, mejora con tratamiento sin ello y en el transcurso de la vida pueden hacer varios brotes que pueden dejar cierta discapacidad cada uno de los brotes, y el tratamiento es evitar que estos brotes sucedan. Entonces, esa es la esclerosis múltiple como tal. No es frecuente, pero es muy frecuente en las mujeres y es una causa de discapacidad que siempre tenemos que tener en cuenta como tal. Pero lo más llamativo de la mujer es que durante el periodo de la etapa reproductiva,
cuando los estrógenos están protegiendo a las mujeres, tienen cierta equidad, por decirlo de alguna manera, entre enfermedades de tipo degenerativa y enfermedades vasculares. Enfermedades degenerativas, llámese Alzheimer, llámese Parkinson, y enfermedades vasculares, llámese enfermedad cerebrovascular. Pero a partir de los 45 años, y en la publicación que yo puse en Facebook, es un estudio que es con 26.000 personas con mayores de 45 años que la fueron evolucionando durante 30 años, se vio que a partir de los 45, la mujer hasta la edad, digamos, de 80 años, tiene 50% de posibilidades de padecer o de Parkinson, o de Alzheimer, o de enfermedad cerebrovascular. ¿Qué quiere decir 50%? Para hacerlo más fácil, es que el 50%, la mitad de las personas, mujeres del sexo femenino, por encima de 45 años, con 45 años o más, desarrollan cualquier tipo de estas enfermedades. Entonces, la que más se desarrolla es la enfermedad de Alzheimer. Al parecer, los estrógenos tienen una protección, al parecer no, los estrógenos tienen una protección que evitan, que mejoran la muerte neuronal, evitan la muerte de las neuronas, que mejoran la transmisión entre neuronas y neuronas, y que evitan que se deposite una sustancia que se llama beta amiloide, que es la que provoca, digamos, los cambios estructurales en el cerebro de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, esos estrógenos, esas menstruaciones que a veces uno maldice, ay, de nuevo con la menstruación, nos protegen y nos dan cierto beneficio. Entonces, tener una menopausia precoz, temprana, puede ser un factor de riesgo a padecer de una demencia en un futuro. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esto es un elemento como un factor de riesgo, pero no quiere decir que sea, digamos, mandatorio, que sea obligatorio, que una persona que haya tenido una menopausia precoz tenga que tener obligatoriamente una demencia cuando tenga 60 o 70 años. Pero bueno, a tener enfermedad de Alzheimer, los estrógenos no es la única causa. El sexo femenino, el género, no es la única factor de riesgo a tener en cuenta. Los factores de riesgo vasculares, y esto sí es importante, porque si algo podemos modificar nosotros, son los factores de riesgo vasculares. Los factores de riesgo vasculares, llámese hipertensión, diabetes, obesidad, sedentarismo, lípidos elevados, hábito de fumar, son factores de riesgo que pueden predisponer o pueden precipitar o pueden generar una enfermedad de Alzheimer, pero también pueden generar una enfermedad cerebrovascular. Por lo tanto, si algo podemos modificar nosotros es los factores de riesgos de tipo vascular, como hipertensión, diabetes, obesidad, sedentarismo, los lípidos elevados, el hábito de fumar. Todos esos son factores que nos llevan o a una enfermedad cerebrovascular, o estos cambios vasculares pueden generarnos una enfermedad degenerativa como es la enfermedad de Alzheimer. Y si entras dentro del grupo de las mujeres, que es 50% de posibilidades de padecer una enfermedad de Parkinson, de Alzheimer, enfermedad cerebrovascular después de los 45 o 50 años, entonces tenemos que modificar los factores de riesgo para poder cambiar la historia natural de esta condición. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con él? Terminamos con las enfermedades estas degenerativas que tienen que ver a lo largo de la vida, sobre todo en la mujer. Pero la mujer tiene una etapa importantísima, las que tienen la dicha de ser mamá, o mamá por haber estado embarazada, que son el embarazo, que genera el embarazo con las enfermedades neurológicas, qué problemas tiene el embarazo con las enfermedades, o qué relación tiene el embarazo con las enfermedades neurológicas como tal. Aquí vamos a dividirlo en dos. Vamos a dividirlo en enfermedades neurológicas que son propias de esa etapa, es decir, no tenías una enfermedad neurológica y tuviste una enfermedad neurológica por el embarazo. Y la otra es las enfermedades que ya uno traía y que el embarazo le establece una condición diferente. Es decir, por ejemplo, ya nosotros vamos a ver la próxima semana migraña o cefalea y el embarazo.
Vamos a ver la otra más arriba, el 22, vamos a hablar de epilepsia y embarazo. Pero hablamos recientemente, hace unos minutos, de esclerosis múltiple. Cuando sale embarazada tiene características peculiares. Entonces vamos a hablar de cuáles son las enfermedades propias del embarazo que son neurológicas. Aquí hay varias. Bueno, la enfermedad cerebrovascular. ¿Puede ocurrir enfermedad cerebrovascular durante el embarazo? Sí, porque existen cambios en el embarazo, existen cambios que hay una hipercoagulación, hay trastornos circulatorios cerebrales y esto puede provocar enfermedad cerebrovascular. No es frecuente, ¿no? Pero puede provocar enfermedad cerebrovascular y nosotros los médicos tenemos que estar al tanto de eso. Por ejemplo, puede provocar trombosis venosa central o puede provocar infartos cerebrales o hemorragia, pero no es tan frecuente, pero sí es algo que tenemos que tener en cuenta. Hay otra enfermedad más frecuente en el embarazo, que es los trastornos que tienen que ver con la presión arterial, con una enfermedad cardiometabólica que puede elevar los niveles de la presión y puede ocurrir algo que se conoce con el nombre de preeclampsia o eclampsia también. La preeclampsia, bueno, sube la presión, puede provocar enfermedades cerebrovasculares por presiones altas, pero también puede provocar crisis convulsiva. Por lo tanto, esos son elementos a tener en cuenta durante ese periodo que tenemos que controlar muy de cerca la presión, llevar en cuenta los factores de riesgo, tomarnos medicamentos en el caso que seamos hipertensas y estemos embarazadas. Y es un seguimiento directo que tenemos que tener con las pacientes que están embarazadas y son hipertensas. Pero también las embarazadas pueden tener dolores lumbares, pero esos dolores lumbares son el peso de la barriga, pero pueden tener compresiones de algunos nervios a nivel lumbar, o pueden tener, por el mismo edema, por el mismo aumento de peso, una condición que es transitoria que se llama síndrome del túnel del carpo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos una embarazada y hay que hacerle un estudio neurológico. ¿Qué estudio neurológico le podemos hacer? ¿Cuál está aprobado? ¿Cuál le puede hacer daño al feto? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, voy a hablar de los estudios neurológicos y cuáles se pueden hacer sin ningún tipo de riesgo y cuáles no se deben hacer y qué riesgo puede tomar. Por ejemplo, vamos a hablar de la electromiografía. Electromiografía y estudio de neuroconducción para ver los nervios periféricos de todo el cuerpo. Eso se hace con estímulos eléctricos y con unas agujitas. Se puede hacer, no tiene ninguna regulación en el embarazo. Doppler, carotidio, ecodoppler, ecocardiograma, se puede hacer como mismo se hacen los ultrasonidos, es la misma técnica del ultrasonido. Se pueden hacer, no tiene ningún tipo de contraindicaciones durante el embarazo. Electroencefalograma, los cablecitos en la cabeza para ver si tiene crisis convulsiva, no tiene crisis convulsiva, para ver el manejo de la epilepsia, también se puede hacer sin ningún tipo de problema. Resonancia magnética se puede hacer sin ningún tipo de problema, solamente lo que uno tiene que tener en cuenta que no se puede aplicar gadolinio. El gadolinio, que es un contraste, ese contraste no se le debe aplicar porque tiene riesgo de toxicidad al feto. Tomografía, sí hay que evitar la tomografía, a no ser que no nos quede otro remedio. Por ejemplo, piensen en un lugar lejano, hay una paciente con una crisis convulsiva o con un defecto motor pensando que está embarazada, no nos queda otro remedio, entonces hacemos la tomografía de cráneo y lo único que tenemos en cuenta es la protección de la barriga. Se le ponen las mismas mantas que nos ponen a nosotros, a los médicos o a los camilleros cuando estamos ahí, que son unas mantas con plomo. Esas batas con plomo, protección con plomo, esa se le va a poner a la barriguita de la mamá para evitar las radiaciones al bebé como tal. Entonces, hasta ahora hemos hablado de las enfermedades que tienen que ver con el embarazo, que tienen que ver con el transcurso de la vida por encima de los 45 años y el riesgo que tiene la mujer a padecer de este tipo de enfermedades. Entonces, pero todo esto es como que malo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿O qué pueden hacer las mujeres para evitar complicaciones durante el embarazo? ¿Qué pueden hacer las mujeres para evitar, digamos, padecer de enfermedad de Alzheimer o de Parkinson o de enfermedad cerebrovascular después de los 45 años? Bueno, existen 7 pasos
yo no los inventé, son 7 pasos publicados por la Organización Mundial de la Salud, que establece que estas son las 7 factores de riesgo que más pueden proteger a la mujer y al hombre también, ¿no? Por supuesto, pero en este caso estamos hablando de mujer, a la mujer a padecer algunas complicaciones cardiometabólicas durante el embarazo o algunas enfermedades de tipo vasculares o degenerativas en el periodo postmenopáusico. Y estas son control de la hipertensión arterial. Para tener control de la hipertensión tenemos que tener una dieta adecuada, baja de sal, baja en grasa, baja en carbohidratos, hacer ejercicio físico y llevar un chequeo médico, ¿no? Control del colesterol. Bueno, tiene mucho que ver con el anterior. Hay que controlar los niveles de colesterol, sobre todo el colesterol malo, hacernos chequeos periódicos, tener una dieta, una alimentación adecuada, hacer ejercicio. Control del azúcar también tiene mucho que ver con los anteriores. Dieta, ejercicio, seguimiento con su médico de cabecera. No fumar, es decir, el cigarro está prohibido. Es decir, no es que 2 cigarritos, 3 cigarritos es malo por donde quiera que lo veamos. Hacer ejercicios periódicamente, es decir, ejercicios tanto de fuerza como ejercicios aeróbicos, pero sobre todo los ejercicios aeróbicos, caminar son ejercicios que son importantes porque el caminar mejora el tamaño del hipocampo, que es el área que tiene que ver, esta parte de aquí es el hipocampo, que es el área que tiene que ver con el almacenamiento de memoria. Control del peso corporal y la dieta, que ya vimos, la dieta tiene que ver con la hipertensión, con el azúcar, con el colesterol. Estos son los 7 pasos, se los voy a publicar hoy, cómo podemos evitar enfermedades vasculares, degenerativas, en todas las edades. Porque además no podemos pensar a controlar esos factores cuando tengamos 60, 70 años, ya los cambios estructurales ya están hechos. Tenemos que empezar desde ahora, desde que tenemos 25, 30 años, bueno, yo no tengo 25, ¿no? Pero desde que tenemos 25, 30 años tenemos que pensar en cómo mejorar la calidad de vida en un futuro. Es como trabajar para la jubilación, es como tener un proyecto de vida a largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí todo lo que teníamos para el día de hoy. Voy a ir respondiendo algunas preguntas, pero voy a darle ya el anuncio a la próxima conferencia, próximo sábado, 11 de la mañana, embarazo y cefalea. Cefalea es dolor de cabeza, ¿no? ¿Qué pasa con el embarazo? ¿Qué medicamentos podemos tomar? ¿Qué no podemos tomar? ¿Cuáles son las circunstancias por las cuales, desde el punto de vista incluso psicológico, para una embarazada? Aquí tendremos una invitada especial, que es la doctora Quintana, así que nos hablará. Hoy no tengo ayudante, voy a ir respondiendo a todos los que voy a ver. Bueno, Aquiles Rosales, saludos de Honduras, saludos Aquiles, Adaluz, saludos, Selmira, saludos. Bueno, a ver, bueno, hay personas que me hacen preguntas. Rosita, por ejemplo, me hace que fue diagnosticada hace 10 años con una esclerosis múltiple. Entonces, bueno, mire, la esclerosis múltiple es mucho más frecuente en las mujeres, Rosita. Es una enfermedad discapacitante, sobre todo cuando afecta médula. Pero la médula discapacita desde el punto de vista motor. Cuando hay mucha actividad a nivel cortical puede producir un poco de trastorno de memoria. Pero afortunadamente cuando uno, digamos que valora al paciente, trata, le pone tratamiento en los momentos iniciales, puede evitar grandes problemas que se veían hace muchos años. Era una enfermedad bastante discapacitante. Ya el curso evolutivo de esta enfermedad se ha cambiado. Hay momentos en estos años se han visto pacientes que no tienen actividad de la enfermedad, que se sienten bien, que han hecho una vida más o menos normal. Entonces, vamos a ver, voy a ir viendo, saludos de la Florida. A ver, voy a ir viendo algunas. Bueno, hay uno que me pregunta, mire, bueno, no me lo preguntó por aquí, me lo preguntó por el directo. A ver,
Él tiene la esposa embarazada y la esposa padece de dolores de cabeza. Bueno, se llama Ramón. A ver, Ramón, su esposa padece de dolores de cabeza frecuentes y está embarazada. Mira, la primera causa de dolor de cabeza en el embarazo la van a ver la próxima semana, pero ya se las voy a adelantar. Es la cefalea tensional. La vida cambia en una embarazada, hay miedo, hay ansiedad, sobre todo con el primer embarazo. Hay muchas circunstancias, estas son las cosas internas, pero hay muchas circunstancias alrededor de esa persona embarazada que pueden influir. Por ejemplo, si es jovencita, a lo mejor los padres la recriminan, o el ambiente familiar. Eso puede incrementar el dolor de cabeza. La migraña tiene una relación de 3-1. ¿Qué quiere decir? 1/3 mejora durante el embarazo, 1/3 se mantiene igual y 1/3 puede incluso incrementarse durante el embarazo. Entonces, vamos a hablar aquí, vamos a ver quién es. A ver, vamos a seguir con las preguntas. ¿Cómo yo estoy? A ver. Una pregunta. Bueno, Juan Calero. Mi mamá tiene mielitis transversa, tiene 62 años. ¿Se podría levantar? Mire, la mielitis transversa es una inflamación, una enfermedad inflamatoria aguda de la médula espinal. Esta es la médula espinal, ¿no? Visto así de espalda, este es el cerebro, esta es la médula espinal. Pero voy a... Ajá. Un momentico. Esta es la médula espinal, esta es la parte posterior de nuestro cerebro, ¿no? Esta es la parte de aquí atrás. Cerebelo, la parte occipital. Y esta es la médula espinal. La médula espinal llega hasta L1. Y la L1 se acaba y empiezan las fibras que se llama cola de caballo. La mielitis transversa es una enfermedad inflamatoria aguda, en la cual provoca, en toda la médula, le provoca una inflamación y puede provocar una pérdida de la fuerza muscular hacia abajo, hacia las piernas. El paciente tiene una cosa que se llama paraparesia, debilidad para caminar, o paraplegia, imposibilidad para caminar. También puede afectar otras funciones urinarias, funciones vesicales, es decir, la función rectal. El paciente puede tener estreñimiento y en realidad es una de múltiples causas. Puede ser postinfeccioso, puede ser como parte de una esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple con frecuencia puede ocurrir la mielitis y puede que no sea mielitis, ¿no? Por eso uno tiene que revisar, la resonancia es el diagnóstico ideal, y cuando uno tiene este tipo de estudio, entonces uno puede ver si es mielitis, no es mielitis, y clínicamente uno puede evaluar. Todo depende, Juan, del tiempo que haya pasado. Si el tiempo es corto, es decir, un corto tiempo entre la mielitis y el tratamiento, uno puede mejorar mucho, pero ya cuando ha pasado mucho tiempo hay un poco de atrofia y es difícil que se mejore. A ver, Xiomara Morra tuvo depresión y ansiedad, estuve con tratamiento psicológico hace casi un año, a veces me duele la cabeza y me falta la concentración. Mire, la depresión y la ansiedad es causa de dolor de cabeza, causa frecuente de dolor de cabeza. Uno, no solamente por la cefalea de tipo tensional, sino también se convierten en desencadenantes de migraña. La depresión y la ansiedad también disminuyen la concentración y la atención. Es decir, el paciente lo que llega a la consulta es con trastorno de memoria. Llega a la consulta nuestra con olvido. Es decir, a mí se me olvidan las cosas, nos dice, ¿no? Y entonces eso es algo que uno valora en la consulta y se da cuenta que más que olvidos, porque no recuerda, es que el paciente está distraído, no atento, inatento, y esto le puede generar olvidos como tal, ¿no? Entonces, desafortunadamente, esto lo tenemos que tratar desde el punto de vista clínico, pero también desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico. Es decir, no es un tratamiento
mío solamente, es decir, que ya yo le voy a poner tratamiento. Muchas veces nosotros tenemos que manejar a ese paciente con antidepresivos, valorarlo con psicólogos clínicos, se le envía, se le hace transferencia a psiquiatras, y todas esas cosas ayudan para que el paciente se sienta mucho mejor. Pero sobre todo explicándole al paciente, mire, lo que usted tiene es un trastorno de la atención y de la concentración. Por ejemplo, esto sucede con mucha frecuencia. Llega a la cocina con un objeto en la mano, abre el refrigerador, el objeto es para guardar, es una ropa, un zapato, y lo pone en el refrigerador y cierra. Entonces, cuando abre el refrigerador y ve los zapatos, un tiempo después, o cuando está buscando los zapatos y no lo encuentra y abre el refrigerador y dice, ay, madre mía, me volví, ya estoy loco o loca, ya no sé qué voy a hacer. Y el problema es que cuando tú estabas haciendo ese acto motor, estabas pensando en otra cosa. Estabas distraído, distráctil, inatento. No estabas pensando en lo que estabas haciendo en el momento. Entonces guardas los zapatos en el refrigerador. Eso es algo que sucede con mucha frecuencia. Nos sucede a nosotros, a todo el mundo le sucede, que se ponen a pensar en otras cosas, van conduciendo, es un acto que se hace de forma involuntaria, automático, y de pronto te pasaste del lugar donde yo y dices, ay, ¿y ahora dónde estoy? Y en ese momento entonces se te apodera la ansiedad y te bloqueas más todavía y tú dices, me perdí, estoy desorientado. Y eso es una causa frecuente de consultas como tal. A ver, me hacen por el mensaje directo otra pregunta. Dice sobre que si es necesario, Ramón, el mismo Ramón, que si es necesario hacer algún estudio para determinar si la paciente tiene dolor de cabeza. Ese estudio es necesario o no es necesario. Mire, el diagnóstico del dolor de cabeza en cualquier etapa es clínico. Uno analiza los antecedentes de la paciente, analiza las características clínicas del dolor, la frecuencia del dolor, si padecía de migraña o de cefalea antes de salir embarazada. Yo no soy partidario de hacer muchos estudios y sobre todo en pacientes embarazadas. Ya lo veremos en la próxima charla del sábado 15. Hablaremos de migraña y embarazo, pero si está embarazada debemos hacer un diagnóstico clínico, utilizar la menor cantidad de medicamentos posible y tratar de utilizar terapia no farmacológica para ayudarla. No tanta terapia farmacológica. Hay muchos medicamentos que están prohibidos, pero hay muchos medicamentos que se desconocen, porque esa es la otra cosa. El periodo del embarazo se están formando las estructuras del cuerpo humano. Esa formación es una formación muy compleja y a veces los medicamentos influyen en esa formación y entonces ocurren problemas serios. Por ejemplo, hay medicamentos que lo van a ver que están muy relacionados con el autismo, entonces que se lo consumen durante la etapa del embarazo, entonces el paciente puede nacer con autismo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. La menor cantidad de medicamentos y la menor cantidad de exámenes complementarios, sobre todo tomografía, rayos X, esas cosas no se deben hacer. ¿De acuerdo? Entonces, saludos a todos. Bueno, saludos a María Antonia Sacasa, saludos, Yasmina, Rosa. Entonces, bueno, ¿cómo evitar? Me hacen otra pregunta por el directo aquí. Margarita, ¿cómo evitar la esclerosis múltiple? Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad inevitable. A ver, es una enfermedad afortunadamente es más frecuente en los países escandinavos, nórdicos, que tiene poca influencia del sol. El sol y la vitamina D que transmite este sol, entonces nos ayuda un poco a defendernos de la esclerosis múltiple. Fíjense, es algo favorable este sol nuestro, que quema, que a veces nos agobia. Bueno, tiene una cosa a favor el sol, que es el hecho de que nos genera síntesis de vitamina D, y esto hace que disminuya la frecuencia y la prevalencia de esclerosis múltiple en la población nicaragüense, la población aquí centroamericana, los países del Caribe, en comparación con los países nórdicos, que es 3 veces, 4 veces las prevalencias que existen en nuestros países. Como tal, no hay nada que lo podamos evitar, ¿no? Es decir, yo abogo en sentido general porque conservemos una buena salud,
que hagamos ejercicio. Usted dice, el ejercicio va a evitar la esclerosis múltiple. No, el ejercicio no va a evitar la esclerosis múltiple. Pero el ejercicio sí te va a dar calidad de vida. Y esa calidad de vida te permite enfrentar enfermedades con mejor posibilidades. Por ejemplo, el ejercicio no te va a quitar el Parkinson, pero el ejercicio te aumenta los niveles de dopamina y te puede hacer, digamos, mejorar algunos síntomas motores y te puede alargar la supervivencia con enfermedad de Parkinson. Entonces, seguimos aquí, bueno, por las preguntas en el mensaje directo tengo, bueno, cómo evitar el Alzheimer. Ya hablamos de cómo evitar el Alzheimer, hablamos de los 7 pasos. Además de esos 7 pasos, específicamente en el Alzheimer hay que mantener una estimulación cognitiva constante. Es decir, además de los 7 que son para enfermedades vasculares en sentido general y para el Alzheimer, hay uno específico que es la educación. La educación académica, el estudio, el leer, el darle seguimiento a noticias, el tratar de en la medida de lo posible aprender cosas nuevas. Eso hace que nosotros tengamos una mejor calidad de vida si tenemos Alzheimer o haya una menor frecuencia del Alzheimer. Mire, hay estudios que han demostrado eso y se llama reserva neuronal. Esa reserva neuronal ocurre en las personas que están activas desde el punto de vista cognitivo, leyendo, estudiando, memorizando, cualquier cosa. Puede ser una novela, puede ser noticia, puede ser la Biblia, periódico, socializando, todo ese tipo de interacción social o interacción desde el punto de vista de estudios académicas hace que se generen nuevas neuronas. Este término, generar nuevas neuronas, hacer nuevas neuronas, antiguamente uno pensaba, con las neuronas que nazco me voy a morir. No, eso no es así. A nivel del hipocampo, el lugar donde yo les señalé, aquí, escondidito aquí, existen una acción que se llama neurogénesis, es decir, formación de nuevas neuronas. Esa formación de nuevas neuronas tiene mucho que ver con el aprendizaje y eso nos ayuda a preservar calidad de vida si tenemos Alzheimer o nos puede ayudar a evitar una enfermedad de Alzheimer, evitar también un proceso degenerativo a ese nivel. Me preguntan también por el directo sobre el estrés y el Alzheimer. Mire, ya esto tiene que ver, por ejemplo, si hablamos de la mujer, no solamente hablamos de los factores que tienen que ver las hormonas, ¿no? Tenemos que ver también el estrés al cual está sometido la mujer. La mujer hemos visto que es víctima de violencia intrafamiliar, es víctima muchas veces de acoso a nivel laboral, pero sobre todo tiene una sobrecarga laboral. Muchas veces la mujer trabaja fuera de la casa y dentro de la casa vuelve a trabajar y después tiene que ser maestra y ayudarle con las tareas a sus hijos y es una tarea titánica que nunca se termina. Esto provoca muchas veces estrés y este estrés provoca un aumento importante de los niveles de cortisol, que es una hormona que uno tiene, y este estrés crónico con aumento de cortisol provoca una reducción del tamaño del lugar donde se nos almacena la memoria y por lo tanto provoca una predisposición a tener enfermedad de Alzheimer en los pacientes que están estresados. Por lo tanto, otro de los factores que tenemos que tener en cuenta, no solo hacer ejercicio, socializar, tener una dieta saludable, sino también tratar de llevar una vida equilibrada emocionalmente, tratando de evitar el estrés y sobre todo el estrés crónico que es tan dañino. Bueno, hasta aquí todo lo que teníamos para la mañana de hoy. Les agradezco muchísimo el hecho de haberse conectado. Espero haber contestado todas sus curiosidades. Si tienen algunas más me pueden escribir. Nos vemos el próximo sábado. Durante esta semana publicaré una conferencia que daré para psicólogos, es decir, es para psicólogos a través de la página en YouTube. Se pueden conectar. Sí, pero son cosas más técnicas sobre neuroanatomía, pero quizás puedan entender bien lo que estoy diciendo. Así que vamos con la segunda clase para psicólogos el miércoles a las 6:30 de la tarde. Los dejo, les deseo un fin de semana feliz
Y nos vemos el próximo sábado a la misma hora para hablar de embarazo y migraña junto con la doctora Quintana. Que tengan excelente fin de semana. Muchas gracias a todos por haberse conectado. Muchas gracias por sus felicitaciones.